Bueno, pues hola a todos chicos, ¿cómo están? Yo soy Enigma. Yo soy el Cuervo, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés. Y el día de hoy vamos a hablar sobre de dónde viene el sufrimiento. A ver, yo pienso que los seres humanos sufrimos por la interpretación de las experiencias concretas que tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, Cuervo, porque yo te diría que, claro, esa interpretación como surge por el lenguaje. Yo pienso que el lenguaje es lo que nos genera sufrimiento. Yo estoy full de acuerdo con el cuervo y también pienso que el sufrimiento viene muy arraigado de nuestra propia interpretación o percepción de los hechos. Aunque también he escuchado mucho que el sufrimiento en la vida en general así está muy ligado a el deseo. Entonces quería saber qué tan de acuerdo están con eso. Sufrimos porque deseamos. Justamente había leído algo así en esta perspectiva budista, ¿no? Que ahí sí te dicen como que debes dejar o desapegarte del deseo de las cosas. Y de cierta manera yo también lo veo como lenguaje, ¿no? Porque ¿cómo sabes que deseas algo? Porque puedes pensar en eso y puedes sentir cosas relacionadas a eso, puedes tener ese querer algo. Y eso desde mi punto de vista es lenguaje. Entonces, sí siento que el hecho de no obtener eso que quieres, como no obtener esa expectativa, hace que sufras. Como chuta, no alcancé este puntaje, chuta, no pude salir con esta persona, no tengo los papás que quiero, no tengo el hijo que quiero, eso, ¿no? Como full interpretación de la realidad. Y a la final, el chocarte con la realidad, esa realidad que no concuerda con lo que realmente esperas, pues nos hace sufrir. Tú dirías que el sufrimiento ahí tiene que ver con la incertidumbre, entonces también. No tanto incertidumbre, sino más bien el no obtener lo que quieres. Pero siento que no todo sufrimiento surge por el deseo, sino que también siento que esta parte de la incertidumbre también nos puede generar sufrimiento, pero realmente no es como que haya deseo ahí, sino que simplemente no sabes qué va a pasar, ¿cachas? Pero yo pienso que ahí el sufrimiento surge porque somos conscientes de que no sabemos de qué va a pasar, ¿cachas? Por ejemplo, nosotros estamos en la misma posición de incertidumbre que un gato en cuanto a la muerte, ¿ya? Nosotros como los gatos vamos a morir. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los gatos? Que nosotros sabemos o somos conscientes de que vamos a morir. Y de ahí surgen muchos pensamientos, muchas ideas de chuta. ¿Será que voy a ser capaz de cumplir todas mis metas? ¿Será que voy a vivir la vida que realmente quiero? En cambio, un gato vive como en esa misma incertidumbre, entre comillas, ¿no? Porque claro, ellos no lo viven como incertidumbre, pero a la final están en la misma posición que nosotros de no saber. Pero nosotros sabemos que no sabemos, ¿ya? Nosotros sabemos que vamos a morir. Entonces eso es lo que nos hace sufrir, como decían ustedes, la interpretación, ser consciente, o sea, ponerle palabras a lo que está pasando, es decir, lenguaje, interpretar. Con ese tema del deseo en específico, yo igual como que he escuchado bastante que esa perspectiva como budista que pone como al deseo en el centro de todo el sufrimiento de la vida, y otras perspectivas que ponen como objetivo deshacerse del deseo, ¿no? Para, pues, por consiguiente deshacerse del sufrimiento. Pero yo creo que yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que el deseo es necesario, o sea, en la vida es una parte importante del ser humano. Yo considero que sería como más contraproducente el intentar negarse o quitarse el deseo propio que uno pueda tener de que algo pueda suceder o de alguna cosa o alguna situación. Me hace acuerdo de algo que el Andrés había dicho en el episodio de las expectativas. Hablábamos justamente sobre ese tema de que es importante desapegarse del resultado y que podemos tener expectativas, pero independientemente de eso es importante no obsesionarnos con que vayan a suceder o a cumplirse las expectativas, sino que independientemente de si se cumplen o no, nosotros podamos como que seguir teniendo una vida feliz. Desapegarnos del resultado. Eso también creo, ¿no? Y creo que también eso va mucho de la mano de la aceptación radical, ¿cachas? Claro, yo espero algo, pero al final puede que lo consiga como puede que no, y eso ya no depende de mí. Me quedé pensando un momento sobre la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y justo sí cachaba que es importante diferenciar estos dos, porque el dolor puede ser una cuestión física, y el sufrimiento una cuestión más interpretativa. Yo pienso que estoy de acuerdo con el cuervo cuando se hace esta distinción entre dolor como algo más físico, ¿no? Porque claro, o sea, se puede hacer esa distinción, pero también de lo que he escuchado a mis consultantes también dicen como que es doloroso, es que me duele, o incluso cuando hablo con mis amigos o cuando yo mismo digo como que es que me duele mucho, pero al mismo tiempo me refiero a algo como subjetivo, como decía el efecto. Entonces, lo que yo también puedo entender entre la diferencia entre dolor y
el sufrimiento que también me hace bastante útil es que el dolor muchas veces es algo que simplemente sucede, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea subjetivo, ¿no? Pero yo siento que el sufrimiento surge cuando uno intenta controlar ese dolor o intenta evitarlo. Y ahí es cuando ya nos quedamos enganchados o nos quedamos pegados a ese dolor. Y el dolor cuando se acumula y tal, pues ya lo llamaría sufrimiento. Como que el dolor se puede transformar en sufrimiento cuando lo evitas, cuando intentas controlarlo. Sí, me parece que sí es importante como eso. Me hace acuerdo a una experiencia bien simple, ¿no? Cuando a mi hermano le estaban haciendo un procedimiento médico y en ese procedimiento médico él le conllevaba cierto dolor físico. Y notaba que él se ponía muy tenso. Entonces ahí mi recomendación fue como que deje de ponerse tenso, porque es como que ponerse tenso estuviese evitando el dolor, cuando ponerse tenso solo hace que duela igual o más. Entonces es como de, ok, acepta que te puede doler y relájate frente a eso, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky también decía que el dolor, ahora que el sufrimiento surge porque somos seres racionales, ¿cachos? O sea, que damos interpretaciones, que usamos el lenguaje para todo eso. Y desde la psicología también se establece eso, ¿cachos? Como que el lenguaje es la raíz del sufrimiento. ¡Un creeper, un creeper! ¡Un creeper! O sea, yo, por ejemplo, pienso, o sea, creo que esto, a ver, esto es evidente, que el sufrimiento no se puede eliminar, porque siempre vamos a tener una percepción de las cosas debido a que, como dijiste, tenemos lenguaje. Entonces vamos a inevitablemente darle una interpretación a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Aunque sabes, ahí yo estaría en desacuerdo, loco, porque dentro de las terapias que yo practico hay un término que se llama habitación experiencial. Y justamente ese término hace referencia a que las personas evitamos el sufrimiento, evitamos sentirnos mal, evitamos el malestar. Y precisamente eso es lo que hace que suframos más. Y si te das cuenta, hay full personas que evitan, o sea, incluso nosotros podemos evitar. La procrastinación es una forma de evitación, ¿cachos? Entonces, de cierta manera, evitamos sufrir o evitamos sentirnos mal. Como que sí pienso que es inevitable, a pesar de que cuando ya te das cuenta como que es evidente, ¿no? De, wow, es verdad, o sea, si yo evito, sufro más. Claro. O simplemente no se va a ir. Pero hay personas que evitan y no se dan cuenta de eso. Saben que también creo que es interesante, es que con todo esto de que mucho de nuestro sufrimiento puede ser provocado por nuestras propias percepciones de lo que sucede, que estas percepciones nacen de nosotros intentando predecir el futuro en base a experiencias que ya tuvimos, en las que sufrimos básicamente, y estamos intentando evitar volver a pasar por esas experiencias. Entonces eso nos lleva a tener interpretaciones de situaciones que puede que no estén sucediendo, ¿no? Y terminamos como que lo que nos suele pasar a todos, de crearnos historias en la cabeza o creer que cosas están pasando cuando no están pasando, y ese tipo de cosas que inevitablemente nos hacen seguir sufriendo igual. Como anticiparnos a lo que podría pasar o no a partir de experiencias pasadas. Exactamente, ajá. Yo le llamo intentar predecir el futuro. Yo le llamo sentido arácnido. Yo le llamo ansiedad. Es que es heavy, loco, porque según la teoría, este es mi momento actually. ¿Ya? Actually. El lenguaje es lo que nos ayuda a anticiparnos al futuro, ¿cachas? O sea, si no fuera por el lenguaje, no podríamos hacer eso. Por un lado, anticiparnos al futuro o recordar el pasado. Lo cual al final sí nos hace sufrir full, porque decimos como que, es que recuerdas este evento. ¿Han visto ese meme que este man intenta dormir y justo la mente, o su mente, o su cerebro es como que pone como, ahora te voy a poner esa vez que la vez en la que la dejaste ir así. Ajá, la vez en la que la dejaste ir. O cuando pasaste ridículo en el colegio, ajá. Es como entonces, que al fin voy a dormir y el cerebro aquí va automáticamente 300 formas en las que pudimos haber evitado esa situación. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que el sufrimiento produce cansancio o es otra cosa lo que produce cansancio en relación al sufrimiento? Yo te diría que a mí me causa mucho cansancio el sobrepensar. Eso me agota demasiado. Diría que podría estar ligado al sufrimiento, porque usualmente sobrepienso de cosas que podríamos decir que sobrepienso de cosas que me podrían hacer sufrir, o en escenarios por ese estilo. Entonces diría que está relacionado. Yo creo que el cansancio forma parte del sufrimiento. O sea, como que el cansancio es parte del sufrimiento. O sea, que uno no produce el otro, sino que son dos cosas que conviven. Por ejemplo, te diría que a partir de lo que he analizado, y nuevamente nos remitimos a este tema del lenguaje o de ser consciente o de interpretar, porque ponte, imagínate que yo siempre he tenido así full energía y de la nada me empiezo a levantar full cansado. Me empiezo a levantar de mal ánimo. ¿Y yo qué hago? Interpretar, porque soy un ser humano que tiene lenguaje. Y digo, ¿por qué estoy tan cansado? ¿En serio no me da energía para nada? ¿En serio ya no jalo?
malo, es que yo tenía una vida buena antes, es que ¿por qué tengo que actuar de esta manera? Y eso ya me produce sufrimiento. Constantemente como que volvemos a esto del lenguaje. Yo te quería pedir que des como una definición de qué sería o qué podemos entender como lenguaje. Es la habilidad de los seres humanos que tenemos para atribuir descripciones arbitrarias y abstractas al mundo que nos rodea. Yo, por ejemplo, puedo decir, gracias al lenguaje, el efecto es una hamburguesa. Puedo decir eso. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Ya, ahí está, y tú me estás entendiendo. Pero, cachas, es muy abstracto. Es la capacidad que tiene el lenguaje. Ahora, ¿qué pasa cuando el lenguaje A ver, espera. nos... ¿Cómo puedes saber que te está entendiendo? Porque me está diciendo, estoy de acuerdo. Ya, que al Pero mismo eso tiempo... no significa que te haya entendido. Claro, pero esa también es la cuestión del lenguaje, que tú le puedes dar cualquier interpretación posible a partir de tu propia historia de aprendizaje. Entonces, a partir de mi propia historia, el hecho de que me diga te estoy entendiendo, pues implica que me está entendiendo, para mí. Pero justamente eso es el lenguaje, que tiene un sentido a partir de lo que tú has aprendido y lo que tú cachas, y a partir de los significados que tú has aprendido a atribuir a las palabras que dicen las demás personas. Entonces, la cuestión con el lenguaje es que puede ser muy abstracto como decir ¡uy! Es que el lenguaje puede ser full abstracto, loco. Literalmente ahorita, como yo dije, el efecto es una hamburguesa, o sea, eso es lenguaje. El lenguaje es concreto en relación al contexto. Claro, necesita un contexto para ser entendido, pero lanzar una también, frase así no tiene contexto. Pero, de cierta No manera, significa. para el enigma, probablemente sí significó algo, porque él dijo estoy de acuerdo. Entonces, justamente esa es la noción del lenguaje, ¿cachas? Que puede ser posible en cualquier contexto, porque por algo el enigma me dijo estoy de acuerdo, porque para él, en su contexto determinado, pues le hizo sentido algo de esa frase. Ahora, eso es muy abstracto, ¿no? Como el hecho de decir el efecto es una hamburguesa o el cuervo es una hamburguesa. Pero ¿qué pasa cuando sí hace sentido? Es decir, cuando el lenguaje nos dice soy un inútil, no sirvo para nada. Ahí sí hace sentido y es bastante coherente probablemente con lo que estás viviendo, y ahí es cuando surge el sufrimiento, porque dices, wow, sí hace sentido que piense que soy un inútil porque me rechazaron la tesis o porque fallé en el examen. Y ahí nosotros nos la creemos y decimos, chuta, es verdad, soy un inútil, no sirvo para nada, y ahí sufrimos. Pero porque es estamos que en ahí contacto con sería- palabras aversivas para nosotros. Yo quiero plantear otra perspectiva. El sufrimiento se da cuando uno rechaza lo que uno es. O sea, cuando deja de ser auténtico. Por ejemplo, ¿no? Digamos como que alguien es de una inteligencia promedio. Promedio en el sentido de que tiene un IQ, un coeficiente intelectual común. Y esa persona rechaza eso y considera que tiene una inteligencia mayor. Entonces, al tratar de seguir esa percepción de sí misma, se choca con que no es lo que esa persona pensó y termina viviendo de forma inauténtica. Una forma de vivir la autenticidad sería estableciendo si algo te interesa o no. Por ejemplo, cuando tú estás conversando con alguien, hay preguntas que se consideran de protocolo. Que siempre se preguntan esas cosas. ¿Por qué? Porque nos han dicho que se preguntan esas cosas, como color favorito, lugar favorito, cuestiones así. En este caso se genera el sufrimiento porque uno pregunta esas cosas cuando realmente no está interesado en esas cosas. Por ende, termina viviendo de forma poco genuina y causándose un malestar al no estar siendo genuino. Considero que si quieres ser genuino a ti, entonces vas a procurar actuar conforme a lo que tú quieres, a lo que te gusta, por decirlo de forma como sencilla, ¿no? Por ejemplo, si yo qué sé, si estamos en un parque y yo quiero ir a jugar fútbol, entonces voy a actuar conforme a esa decisión, como que quiero ir a jugar fútbol. Y si es que resulta que todos los demás quieren ir a jugar otro deporte, yo me voy a sentir como quizás desilusionado, que yo quiero ir a jugar otra cosa, y eso me hará sufrir, aunque también tiene mucho que ver con expectativas, ¿no? Yo esperaba ir a jugar fútbol y ahora voy a jugar otra cosa. Saben que creo que no hemos topado como maneras para lidiar con el sufrimiento. Voy a sugerir una forma. Una forma de lidiar con el sufrimiento es haciendo actividades simples y concretas que le presenten al cerebro una realidad que se está cumpliendo. Por ejemplo, puede ser hacer ejercicio, hacer cierta cantidad de abdominales. Pon el agüita aquí. Mira este water drop. A ver. Era broma. Nah. Para que tengas una noción de logro que sea tangible y real. Yo diría que con respecto a el tema de que
yo solo, o sea, es full común para mí sobrepensar y crearme estos escenarios en mi cabeza que inevitablemente me llevan a situaciones de sufrimiento. Y lo que a mí me ha ayudado bastante en esos casos es anclarme a lo que realmente está pasando, es decir, a los hechos que son tangibles, porque muchas de las veces todos estos escenarios que intento predecir o que me invento en mi cabeza realmente no tienen fundamentos claros, sino que yo simplemente intento fundamentarlos en experiencias pasadas, como ya establecimos. Entonces, una vez se piensa con un poco más de cabeza fría esas situaciones, es más fácil darse cuenta que realmente los hechos son diferentes, y una vez te das cuenta que los hechos son diferentes, es mucho más fácil anclarte a la realidad y dejar de sobrepensar de una manera tan densa. Eso es lo que yo diría. Hay un esqueleto subido en una araña. Llamen a Dios. Lo que yo iba a decir, la aceptación, siento que es el antídoto para el sufrimiento. ¿Y la aceptación en qué sentido? La aceptación en el sentido de, ya, pues ya me toca sufrir y ya, sino más bien aceptación ligada a la acción comprometida. Es decir, mira, el sufrimiento es parte de la vida, o sea, es parte de ser humano. Pero a pesar de que el sufrimiento está ahí presente, pues, ¿qué prefieres? ¿Resignarte a tu sufrimiento y valer mierda, o sufrir mientras haces cosas que son importantes para ti? ¿Qué decides? Yo pienso que la aceptación radical es una muy buena forma de lidiar con el sufrimiento. Estoy de acuerdo. Yo también creo que es full importante darse cuenta que a pesar del sufrimiento es posible tener una vida chévere. Quería acotar que también para evitar el sufrimiento puede ser muy útil presentar finalidades concretas al momento de pensar. Con eso te refieres a cosas como lo que dijiste de decir, en el caso de que sea del ejercicio, por ejemplo, no en lugar de decir voy a hacer ejercicio, decir voy a hacer tantos abdominales tantos días, algo así, ¿no? Sí, porque ahí se establece como una posición más concreta. Deja Sí, de yo estoy ser de como acuerdo. esta sensación abstracta de voy a hacer ejercicio, sino es más específico. Sí, a mi parecer también lo hace mucho más tangible, mucho más Ujú. sencillo de hacer al final del día, de Sí, cumplir. sí, también ahí, incluso si no lo cumples, puedes establecer con un simple sí o no, sin emitir juicios, ¿no? Es como se cumplió sí o no, y si pone no, listo. O sea, mi punto, por ejemplo, es propósitos concretos también en el pensamiento. Es de, si quiero pensar algo, eso tiene que presentar una finalidad. No es simplemente lanzarse a pensar, no, buscar respuestas concretas que estén relacionadas con la realidad. Pero ¿no creen que estaríamos dando mucha importancia a nuestro pensamiento? ¿Para qué queremos darle mucha importancia a nuestro pensamiento? ¡Ah! Diamantes. A mí me parece que el pensamiento tiene importancia en el sentido de que ocurre. O sea, de que siempre estamos pensando. Aquí hay un spawn de- Ok, aquí está, aquí está, aquí llegamos, está. llegamos. Ya. Ya. Siempre estamos pensando en algo. Sí, estoy de acuerdo, loco. Ahí mi punto es que estructurarlo aporta a que los seres humanos puedan obtener una visión más concreta de lo que está pasando o sea, internamente. Como digamos, quiero saber qué es la muerte. Entonces me pongo a pensar y primero comienzo definiendo y lanzo una definición. La refuto, la contradigo, presento otras opciones, bla, bla, bla. Entonces descarto esa idea. El fin es estructurar al fin y al cabo el pensamiento y obtener mayor claridad sobre lo que es. Es que yo pienso que precisamente ese afán por estructurar los pensamientos, por encontrarles un orden, por darles un sentido, es lo que nos puede llevar a sufrir. Como intentar encontrarle sentido a todo lo que pensamos o hacemos. No necesariamente es encontrarle un sentido. Yo lo entiendo como darle un orden, como el mero acto Ujú. de tener un diario y escribir en un diario lo que sucede o lo que piensas. A mí eso me ayuda full para lo que entiendo a qué se refiere el cuervo de estructurar los pensamientos, porque así también es mucho más fácil para mí volver a lo que dije, centrarme en los hechos, en lo que está pasando, al tener un orden de lo que estoy pensando, porque si no, si tengo todo en la cabeza, como que se vuelve súper caótico y difícil de deducir. Me está dando full lag. A ustedes Me sacó también. del server.